Es un privilegio estar con ustedes. Quiero agradecer al pastor, los pastores y sobre todo a nuestro Señor por esta oportunidad de poder venir y compartir con ustedes. He estado 3 ocasiones, 2 con los líderes, una en la vigilia y hoy es una 4ª ocasión. Y de verdad me gozo mucho, veo que es una congregación muy linda. Yo he sido pastor por muchos años. Actualmente estoy completamente al área evangelística, pero por el hecho de haber sido pastor y también el Señor me permite ser el presidente de Springfield Theological University, una institución donde formamos a predicadores. Tenemos un programa para aquellos que son líderes que predican en las células, donde les damos lo que son una formación por 16 meses específicamente para que puedan ser predicadores efectivos en el trabajo de la obra del Señor. Hoy será una bendición poder compartir acerca del sistema celular. Antes de iniciar a hablarles sobre el sistema celular, permítame así darle una breve reseña histórica. Yo he sido pastor por muchos años, pero también he plantado varias congregaciones. He tenido, lo digo para la gloria de Dios y solamente para que ustedes me conozcan un poco y que sepan de que cuando hablamos del sistema celular, no hablo desde una perspectiva académica, teórica, sino que es algo que he podido vivir en la práctica. El Señor me ha permitido plantar 12 congregaciones. La última congregación que planté en Los Ángeles, de ella salieron 5 congregaciones que actualmente todavía están funcionando, y todas las congregaciones las hemos plantado con una célula. Nunca he tenido la oportunidad de que me entreguen 30, 40 personas para iniciar una iglesia. Siempre ha sido comenzando absolutamente, como llamamos, de cero. O sea, con una célula, con un hogar, una familia que a veces ni creyentes han sido, y con ellos hemos iniciado y Dios ha engrandecido. En nuestra última experiencia llegamos a tener cerca de 40 células activas, de manera que el trabajo celular es algo maravilloso. Y hoy vamos a hablar de ella desde 3 perspectivas. La primera, desde la fundamentación bíblica. La segunda, desde la perspectiva histórica de la iglesia primitiva y los primeros siglos de la iglesia. Y luego, desde la perspectiva histórica en nuestro tiempo actual, para que podamos fundamentar este aspecto del trabajo celular. A veces nosotros hacemos ciertas cosas, pero no sabemos por qué las hacemos. Sencillamente alguien nos lo dijo, pero no conocemos el trasfondo ni bíblico ni histórico del por qué realizamos tal cosa. Ahora, yo quiero hacer una pregunta antes de poder iniciar. ¿Cuántos de ustedes, pero de una forma honesta y sincera, asisten los sábados, pero continuamente, todos los sábados, a una célula? Permítame, antes que levante la mano. Hay quienes asisten a una célula y lo hacen un sábado sí, un sábado no, un sábado cada 15 días, un sábado cada un mes, y así nos vamos. No, yo me refiero a los que truene, llueve, relampaguee, están todos los sábados en una célula. Levanten la mano. Ahora, fíjese esto, mantenga la mano levantada. Si usted mira a su alrededor, hay un grupo de personas que no asiste, Ahora, puede bajar la mano. Ahora, al final, yo estuve pensando sobre de qué les hablaba hoy, porque les he estado hablando a los líderes. El viernes hablamos acerca de lo que es, ¿de qué hablamos a los líderes? Hablamos de una iglesia celular y una iglesia con célula, qué es una célula y qué es un grupo pequeño, ¿verdad? Y los propósitos de la célula y el objetivo principal, que es el crecimiento. Ok, los líderes lo entienden,
Pero, ¿qué pasa? Muchas veces los líderes están 100% comprometidos, pero la iglesia no está comprometida. Y ese es uno de los grandes problemas. O sea, decimos ser una iglesia que tenemos célula, pero notará, y no me dejará usted mentir, levantaron la mano. La mitad, quizás un poco más de la mitad, no asiste a la célula constantemente todos los sábados. O sea, asisten un sábado sí, un sábado no. Ahora, eso refleja que no hay un compromiso pleno hacia el trabajo celular. Por lo tanto, no puede haber continuidad y el crecimiento numérico no puede darse. Por eso es importante refrescar lo que es el aspecto celular para que nosotros tomemos ese amor y ese deseo de obedecer la palabra del Señor. Así que ese será básicamente el propósito de esta conferencia, que usted pueda despertar esa pasión. Usted podrá decir, me va a decir lo mismo que yo ya sé, y yo le voy a decir, sí, el propósito es que lo refresquemos y lo practiquemos, porque muchas veces nosotros sabemos muchas cosas, pero el problema es que no las practicamos. Bien, cuando nosotros hacemos lo que es una evaluación acerca del modelo celular, si está funcionando o no, lo medimos desde esta perspectiva. Por ejemplo, como pastor, yo voy a observar que la iglesia está participando activa constantemente y que vamos a lograr alcanzar las metas, los objetivos que nos proponemos en relación a todas las áreas del crecimiento de la iglesia. ¿Cuándo? Nosotros tenemos un reporte, creo que ustedes lo tienen también, ¿correcto? Nosotros tenemos un sistema donde medimos y donde vamos observando lo que llamamos el control de asistencia a la célula. Porque en el reporte se pone cuántos hermanos asistieron, cuántos invitados y cuántos fueron los resultados, o sea, las conversiones o reconcilio. Esos son nuestros resultados. Ahora, una iglesia saludable que ha comprendido muy bien el sistema celular y es tan comprometido en ello, es una iglesia que el total de asistencia a las células siempre será mayor que el total de asistencia el día domingo a la iglesia. ¿Escuchó lo que dije? Ok, si yo preguntara esta semana y observara lo que es los reportes de toda la célula y nos diera que tuvimos 100 personas en la célula, pero ahora aquí habemos 150 o 200, aquí creo que vemos casi 200, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué me está indicando a mí el reporte? O sea, que la mitad está asistiendo a la célula y la otra mitad no. Ahora, la pregunta es, ¿deseamos el crecimiento numérico de la iglesia? Solo los de aquí lo dijeron. ¿Deseamos el crecimiento numérico de la iglesia? Ahora, para que esto pueda darse, es importante que todos nos involucremos. Entonces, una iglesia que está saludablemente trabajando y donde cada uno de los miembros están involucrados y comprometidos en la célula, siempre el total de asistencia a la célula, por ejemplo, si ustedes son una iglesia de 300 miembros, no sé cuántos son ustedes aquí, pero voy a pensar con todos los que hoy no vinieron, que son 300, ¿verdad? Y los que faltan más. Pero en el reporte debería decir 400 a la célula. No sé si me di a entender en lo que digo. ¿Qué nos va a indicar acerca del sistema celular de la congregación? ¿Que es saludable o que está en problemas? Que es saludable. Pero si son 300 y solo aparecen en
150, significa que la mitad de la iglesia no está integrada y por lo tanto tenemos un problema. Primero, los de la iglesia no han entendido la importancia de congregarnos en la célula. Y segundo, solo es un grupo de personas el que está llevando toda la carga y luchando para que nuevas personas sean alcanzadas para Cristo. Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Lento crecimiento numérico. Entonces, he explicado todo esto para poder, desde esta perspectiva, que usted pueda comprender por qué vamos a refrescar a través de la enseñanza de hoy la importancia de conocer la fundamentación bíblica del sistema celular y, en segundo lugar, los aspectos históricos tanto de la iglesia primitiva en los primeros 3 siglos y de la iglesia a través de la historia de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Les parece? Bien, póngase de pie entonces. Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Hechos 5, 42. Ahora, quiero que comprenda que hoy es una conferencia, ¿ok? No es una enseñanza, no es una predicación, no es un mensaje. Yo les voy a dar que una conferencia. Hay otro día yo quisiera venir a predicarles. Así de que ya como quizás predicador. Pero ahora vamos a tener una conferencia, ¿les parece? Bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Y todos los días, ¿dónde? En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos permites hoy leer. Te suplicamos que por favor, a la luz de esta reflexión que vamos a hacer, podamos nosotros ser cimentados en el aspecto del trabajo en tu obra a través de las células, a través de nuestras reuniones familiares en las casas, y que podamos comprometernos para hacer esta gran misión que tú nos has encomendado. En el nombre precioso de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Creo que se nos frisa la computadora. Ok, ahí estamos. Si usted nota el aspecto del crecimiento de la iglesia, encontrará que el periodo en el que la iglesia ha crecido numéricamente de una forma significativa y ha tenido un mayor impacto en el mundo ha sido la época cuando la iglesia tenía muchas dificultades. No sé por qué está pispileando. Quizás hay algún... Así decimos los salvadoreños, ¿verdad? Pispilear, ¿verdad? Ahí creo que está el problema. Bien, le decía que la época donde la iglesia, el periodo donde la iglesia ha tenido mayor impacto ha sido en los inicios. Usted sabe que la iglesia tuvo sus inicios y los inicios de la iglesia no fueron muy favorables. Fue la época donde la iglesia tuvo más persecución, más dificultad, porque por predicar el evangelio de Jesucristo, ellos tenían que pasar una serie de persecuciones, tribulaciones, eran despojados, eran metidos a la hoguera, eran puestos para ser devorados por los leones. La iglesia pasó por una época muy difícil. Los primeros 312 años de la iglesia fueron una época muy difícil, principalmente el inicio, la plantación. La iglesia tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero es sorprendente que a pesar de todas esas dificultades, míreme aquí, ahí déjenlos a ellos, luego lo vemos. Pero es sorprendente que a pesar de todas esas situaciones, la iglesia tuvo un crecimiento numérico integral muy significativo. No tenían los recursos que hoy tenemos nosotros, como lo es la
la radio, la televisión, el internet, todas las redes sociales que hoy nosotros tenemos ahora mismo, creo que se está transmitiendo a través de distintos medios. La iglesia no gozaba con todo ello. Imagínense que ahora mismo estamos celebrando esta actividad en una escuela. Para esa época el gobierno perseguía a la iglesia. Hoy el gobierno da el apoyo para que nosotros podamos hacer la predicación del Evangelio de Cristo. Sin embargo, es sorprendente que a pesar de todo eso, la iglesia no se detuvo, y para el año 50, el año 60, usted encontrará que la iglesia se había esparcido por todo el mundo conocido de aquella época. Es impresionante. Sin tener todos los recursos que nosotros tenemos, la iglesia había invadido, de tal forma que cuando leemos en los Hechos dice que algunas personas decían: estos que trastornan el mundo entero también han llegado ¿a dónde? Aquí. O sea, estaban yendo por todas partes. El texto que hemos leído nos revela algunos aspectos muy importantes. Primero dice: y todos los días. Aquí vemos el tiempo cuando la iglesia hacía tal cosa. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días. Luego, el lugar, ¿dónde? El templo y las casas. ¿Qué hacían? No cesaban de enseñar. ¿Y esto habla de qué? De constancia, de perseverancia. Aquí, por eso estamos hablando de, en primer lugar, la fundamentación bíblica. Así que el primer texto que nosotros encontramos, y permítame decirles esto: la iglesia ha desarrollado todo tipo de actividades a lo largo de la historia. Nosotros desarrollamos actividades de caballeros, actividades de mujeres, de jóvenes, retiro de esto, retiro de lo otro, conferencias de esto, conferencias de aquello. Pero ¿sabían ustedes que nada es más bíblico que las reuniones en las casas? ¿Sabían eso? Porque ahí dice: y todos los días, donde en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El tiempo que ellos lo hacían era ¿cuándo? Todos los días. El lugar, el templo y las casas. La actitud con la que la hacían, ¿cuál era? Perseveraban, no cesaban. Y el propósito, ¿cuál era? Enseñar y predicar a Jesucristo. Luego vamos a ver que también confraternizar era otro propósito más. Pero en este texto observamos esas dos cosas: enseñar y predicar a Jesucristo. Así que, partiendo desde esa perspectiva, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes les gusta obedecer la Biblia o creen que la Biblia no hay que obedecerla? Ok, voy a preguntarlo de nuevo. ¿Hay que obedecer la Biblia? ¿Hay que obedecer la Biblia? ¿Hay que obedecer la Biblia? ¿Hay que obedecer la Biblia de vez en cuando? Voy a decirlo de nuevo. ¿Hay que obedecer la Biblia de vez en cuando? ¿Hay que obedecer la Biblia siempre? Bien, entonces pregúntele al que está a su lado: ¿y por qué no va todos los sábados a la célula? Ya estamos metidos en... Suavecito le cayó, ¿verdad? Dice. Ahora, si queremos ser una iglesia que obedece la palabra de Dios, debemos estar ¿cuándo? Todos los... ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Todos los... Bueno, en este caso va a ser el día sábado. Todos los que... Si usted no va a su célula todos los sábados, usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora voy a hacer un paréntesis: excepto aquellos que por trabajo, que por enfermedad no pueden hacerlo. Entendemos eso. Pero aquel que dice: no, el sábado fuimos vámonos hoy allá, tan rico que está el clima hoy, mi amor, vámonos para otro lado. Ya estamos mal.
En Hechos capítulo 10 se nos relata la primera reunión que se realizó en el hogar de un gentil. Y de él aprendemos quiénes son las personas que integran una reunión familiar. Ahora fíjese que le dije que nada es más bíblico que las reuniones en las... Todo es que bíblico. Usted lo ve. Ahí está, Hechos 5, 42. Y Hechos 10, usted encuentra que la primera iglesia gentil, ¿sabe dónde nació? En una casa. ¿En la casa de quién? Cornelio, un centurión romano, que él no era judío, era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Una persona que era gentil, era romano, pero se había convertido al judaísmo. Se había convertido ¿a qué? Al judaísmo, y guardaba la ley y daba diezmos y ofrendas y hacía muchas limosnas al pueblo y tenía buen testimonio. Y a él Dios eligió a través de una intervención divina, enviando a Pedro para que fuera a predicar, y se inicia la primera iglesia con una ¿qué? Célula. ¿Quién es el anfitrión? ¿Quién es el anfitrión? Cornelio. ¿Y quién es el líder? Pedro. ¿Quiénes son los que integran esta célula? Los colaboradores, los ayudas eran los soldados, y los invitados, parientes y amigos ¿qué? Más íntimos, más cercanos. Eso dice. Así que ahí tenemos que toda una fundamentación que bíblica acerca del sistema celular. Ahora bien, no sé si me lo pueden subir un poquito, por favor. Estamos viendo entonces que las bases del movimiento celular tiene una base 100% ¿qué? Bíblica. Ahora, si se puede subir, si no, está bien. Ok, yo lo dejo así. Todos sabemos que la iglesia nació con ¿cuántas personas? 120. ¿Dónde? En Pentecostés. Ahí nació la iglesia con 120 personas. En el primer mensaje que Pedro predica, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. Así que la iglesia se multiplicó 25 veces más. En su segundo mensaje se convirtieron ¿cuántas? 5,000. Así que la iglesia creció a más de 8,000 personas en 2 predicaciones. Qué bueno sería eso, pastor. Ahora, ¿cómo hicieron ellos para atender tanta gente? Sin duda alguna, a partir de ahí vamos a observar el texto que hemos leído, y vamos, si usted va por la Biblia, estudiando cada una de las cartas, las iglesias, usted encontrará que todas las iglesias nacieron en una casa. Algunas nacieron en un río. Recuerde usted cuando Pablo va a predicar a Filipo, ¿a dónde va? Al río, donde estaba Lidia con sus mujeres trabajando, y ahí Pablo llegó y les comenzó a comunicar el evangelio de Cristo, y de ahí pasaron para la casa de ellos. O sea, ¿comenzó dónde? En una casa, con una reunión pequeña, en un lugar que podría no ser el más adecuado, el río, donde iban a lavar, donde estaban trabajando. Hermano querido, todo el Nuevo Testamento vamos a observar que las primeras iglesias surgieron como resultado de una reunión en una casa. La iglesia de Tesalónica fue plantada en la casa de Jasón, primo hermano del apóstol San Pablo. Ahí usted lo va a encontrar. Si usted lee la Biblia, si usted lee la historia, usted va a ver eso. Y así sucesivamente, cada una de las iglesias tuvo sus inicios en una casa. Así que, ¿es bíblico el sistema celular o no lo es? Ahora, quiero aclarar algo. Cuando hablamos del sistema celular, yo no vengo a hablar de movimientos neopentecostales, porque a lo largo de la historia del trabajo celular han surgido una diversidad de corrientes, y algunas de ellas con falsa doctrina. No voy a entrar en esos aspectos porque no he venido para polemizar, pero
sí es importante decirle que yo no vengo a hablar desde estas perspectivas, sino desde la perspectiva bíblica de la palabra de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento nos da toda una serie de pasajes donde nos muestra cómo la iglesia practicó las reuniones en las casas y cómo cada uno de sus miembros se integraron de una forma, diga conmigo, activa. Y que por tal razón se volvieron productivas. ¿Cómo se integraron? De una forma activa y se volvieron ¿qué? Productiva. Ahora, ¿dónde lo hicieron? En las casas. Así que nosotros tenemos ahí dos tipos de reuniones: la celebración en el templo y la celebración en las casas. Cabe decir que las reuniones en el templo fue a los inicios y fueron muy breves. No fue mucho tiempo, fueron unas cuantas reuniones. De ahí ellos comenzaron a ser perseguidos por predicar a Jesucristo, fueron vistos como una secta que estaba yendo en contra de la religión tanto romana como también, o de las religiones romanas, como también de la religión judía. Así que ellos comenzaron a ser perseguidos y para poder continuar predicando, la forma que encontraron fue reunirse ¿dónde? En las casas. Ahí tenemos toda una historia. Para el año 312, con la institucionalización de la iglesia, del cristianismo, la iglesia comenzó a perder su equilibrio. De tal forma que ahora, entonces ellos, en lugar de reunirse en las casas, el emperador romano Constantino vino y legalizó al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Así que 300 años aproximadamente la iglesia pasó persecución. Pero en el año 312, después de Cristo, con la institucionalización del cristianismo a través del emperador romano, ¿cómo se llamaba? Constantino. La iglesia entonces ahora tuvo libertad de culto. ¿Qué tuvo? Libertad de culto. Así que ellos podían ahora establecer templos, construir templos como lo hacían las otras religiones. Y la iglesia comenzó a hacerlo. Esto aparentemente iba a ser bueno y probablemente lo fue en los primeros años, pero pronto, para el siglo V, vamos a ver que la iglesia ha perdido los verdaderos fundamentos de fe y ha dejado de lado el verdadero propósito del por qué fue establecida. Porque surge lo que se conoce hoy en día como la Iglesia Católica Romana, con todo el paganismo que le reconocemos hoy en día. Por supuesto, la iglesia, el Evangelio de Cristo, siempre hubo un remanente. Y tenemos las iglesias occidentales y las iglesias griegas, que estas fueron iglesias que preservaron la verdadera fe y la verdadera predicación. A partir de ahí la iglesia entró en lo que se conoce en la historia de la iglesia como la época del oscurantismo, que es una época donde hay una serie de cosas feas de lo que es la religión y todo eso. Entonces, en esa época del oscurantismo se pierden todos los valores y los verdaderos fundamentos de fe. Siempre hubo un remanente. Pero para el año de 1517, con lo que es el liderazgo de Martín Lutero, que es un gran reformador. Martín Lutero es un hombre que Dios usa para sacar a lo que es la iglesia, el remanente que Dios iba a sacar de ahí, para traer de nuevo un avivamiento en el aspecto de la doctrina de la iglesia. Martín Lutero escribe aquella cantidad de tesis donde él expone todo lo que son las equivocaciones doctrinales, y él viene a traer, a marcar la historia del cristianismo, porque ahí surge lo que hoy en día se conoce como el protestantismo o el cristianismo.
O sea, se parte la Iglesia Católica Romana y surge lo que ellos llamaron protestantes, así nos llamaron a nosotros, o los cristianos. También ese fue otro término que se utilizó. Ahora, esto generó otra época de ¿qué? De persecución, porque aquellos que se rebelan ante el imperio, ante la religión oficial y que ahora ha alcanzado mucho poder político, entonces van a ser ¿qué? Perseguidos. Y note, la iglesia va a volver a la etapa de los inicios, donde la iglesia ha de ser ¿qué? Perseguida. ¿Ha de ser qué? Perseguida. Ahora que en la iglesia comienza a ser perseguida, surge un movimiento que va a traer un avivamiento y una expansión una vez más, como por muchos siglos no había habido del evangelio de Cristo. Y entonces surge un movimiento que se le conoció los morobos. Los morobos era una tribu germana que hoy en día es Alemania, era una de esas tribus alemanas que el evangelio llega allí y ellos se desprenden de la iglesia católica y estos comienzan a ser perseguidos. Pero ellos, para evitar la persecución, comienzan a reunirse ¿dónde? En las casas. Ahí comienzan a reunirse y a predicar el verdadero evangelio, que a través de Martín Lutero ha sido ahora venido la época de la Reforma, donde él ha establecido lo que la Biblia dice realmente y lo que no dice la Biblia, y cómo estas enseñanzas han hecho daño. Ahora, un hombre extraordinario en 1738 llamado Juan Wesley, ¿cómo se llamaba? Juan Wesley. Juan Wesley en 1738, después de que la reforma se da y que han habido ya varios años de persecución, unos 150, casi 200 años de persecución, al observar a estas tribus germanas que se reunían en las casas, él comenzó a hacer algo y le llamó círculos santos. ¿Cómo le llamó? A los círculos santos eran reuniones ¿dónde? En las casas. Ahora, el propósito de los círculos santos era que hubieran conversiones. Para Juan Wesley, ahora le voy a hablar un poquito así rapidito de Juan Wesley. ¿Quién es Juan Wesley? Juan Wesley o los hermanos Wesley son los que plantaron el movimiento que hoy en día se conoce como la iglesia metodista. La iglesia metodista. La iglesia metodista, no sé si usted va a veces, maneja por algunos lugares y ve iglesia metodista, aunque hoy hay varios movimientos, se ha partido porque de hecho si Juan Wesley resucitara, creo que se vuelve a morir al ver lo que está pasando en su institución, ya que de nuevo un movimiento que surge en una época de crisis y con buenos principios y valores. Hoy en día, si usted lo sabe, la iglesia metodista, no toda, pero se ha dividido. Hay un grupo que ahora acepta pastores, no importando su preferencia sexual. Están transmitiendo, así que debo ser muy cuidadoso en lo que digo. De manera entonces que surge ese movimiento. La iglesia metodista fue un movimiento que, hermano, tuvo un mover del espíritu extraordinario. Juan Wesley llegó a tener 10,000 círculos santos. ¿Cuántos grupos tuvo? 10,000, reuniendo un aproximado de 100,000 personas cada semana. Para Juan Wesley en 1738, o sea, por esos años, era para él importantísimo que en esos círculos santos, así le llamaba él, tenían sentido solo si habían conversiones. Si no habían conversiones, para él los círculos santos no tenían ningún sentido. Ahora,
a lo largo de la historia se le ha llamado grupos familiares, reuniones en las casas. Nosotros le llamamos célula porque una célula se multiplica. Donde hay una hay dos, donde hay dos hay cuatro, donde hay cuatro hay ocho, donde hay ocho hay 16, donde hay 16 hay 32, donde hay 32 hay 64 y así sucesivamente. Por eso le llamamos célula. Ahora note que para ellos, en un tiempo de crisis, en un tiempo de persecución, ellos consideraron que la forma de poder llegar a las personas con el verdadero evangelio de Cristo fue las reuniones en las casas y tuvieron un gran ¿qué? Impacto. ¿Sí están aquí conmigo? ¿O andan allá por 1738? Algunos los he dejado por allá, ¿verdad? Bien. Así que entonces, estamos viendo que la fundamentación bíblica y la historia del movimiento ¿qué? Celular. Eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, ya llegamos y allá por los 1730 y algo. Pero vayamos y lleguemos 200 años después, 1961. Un pastor que se le conoce como el padre del movimiento celular. Él se llama David Yong-Ki-Cho, de Seúl, Corea. Pastor de una iglesia de las Asambleas de Dios en uno de los barrios más pobres para la época del comunismo y de la peor situación económica de Corea. Hoy Corea es un país que está progresando significativamente. Pero para esa época el comunismo había dado sus estragos, era época de pobreza y el pastor Cho tenía una iglesia donde se reunía en una carpa. No tenía un templo, era una carpa. Y él enfermó porque Dios lo comenzó a usar y al usarlo llegó a alcanzar unos 600 miembros. Pero resulta ser de que cuando tiene 600 miembros, está enfermo, ya no puede él con toda la responsabilidad de tantas personas y enfermo un día orando, pensando sobre cómo poder atender a la iglesia y no detener el crecimiento numérico de la iglesia. El Espíritu Santo lo lleva de nuevo a la fundamentación ¿qué? Bíblica. Y él descubre, por lo que ya está en la Biblia, que la iglesia tuvo crecimiento reuniéndose ¿dónde? En las casas. Así que él inicia este proyecto, pero tenía un gran problema, un gran obstáculo. Diga conmigo, obstáculo. Mire, hacer el trabajo de la obra de Dios siempre tiene ¿qué? Obstáculos. Siempre va a tener obstáculos. Diga conmigo, obstáculo. ¿Cuántos creen que hacer el trabajo celular es algo que hay que vencer obstáculos? No es fácil el sistema celular. Comprometerse a realizarlo no es algo fácil. Y él encontró los obstáculos. ¿Qué obstáculos encontró? Resulta ser de que los hombres tenían que trabajar. De hecho, los coreanos es una cultura de trabajo. Ellos se levantan de madrugada trabajando y llegan tarde trabajando. Es una cultura de trabajo. Así que los hombres no podían involucrarse en lo que Dios les estaba mostrando, iluminando a hacer. Entonces el pastor Cho dijo, las mujeres pueden hacerlo, pero había otro gran problema. En la cultura de los coreanos, una mujer no puede hablar en público si hay un hombre, porque es una cultura donde la mujer no tiene la misma autoridad, y voy a decirlo así, aunque suene fuerte, no tiene los mismos derechos que un hombre. Por ejemplo, yo he trabajado mucho con coreanos y un día llega una hermana y me dice, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y me toca así la cabeza. Y estaban unas hermanas coreanas y ellas se escandalizaron. Dice, ¿qué estás haciendo? Era una anciana, por supuesto. Y dice, ¿por qué le toca usted la cabeza al pastor? Porque para ellos la cabeza del hombre es intocable, es lo más sagrado que puede haber. No, a nosotros nuestras mujeres hasta nos coscorronean, ¿va?
¿Acaso vos, hipote, hombre? Una mujer coreana hace eso y la dejan como Dios la envió al mundo. Alguien dijo, ¿cómo? ¿Desnuda? Y yo dije, no, sin diente. Es lo peor que puede hacer una mujer. Usted notará el respeto que alguien no puede ir y una mujer y poner la mano para orar por alguien en la cabeza. No puede hacerlo. La mujer no puede hacer eso. Es una deshonra para el hombre. Y es la peor ofensa que una mujer puede hacerle a un hombre. Es interesante esa cultura. Entonces él encuentra cómo hago para que ellas puedan predicar. O sea, un hombre jamás iba a permitir que una mujer predicara. Entonces el pastor Cho ideó dos cosas. Una fue que les puso un sombrerito. Ideó que ellas iban a andar un sombrerito. Entonces el sombrero, a la hora que ellas iban a predicar, ibas a ponérselo como símbolo que estaba indicando: nosotras estamos haciendo lo que hacemos bajo la autoridad de nuestro pastor. Para eso fue que usaron para que los hombres pudieran permitirlo. Y la otra era que los hombres no iban a permitir que una mujer les enseñara. Así que allí nacieron lo que hoy en día nosotros conocemos como las famosas guías. Las guías nacieron porque los hombres no iban a permitir, uno, que las mujeres les predicaran, y dos, que les enseñaran lo que ellas quisieran. Así que el pastor Cho ideó algo: escribo el mensaje que todas van a predicar y se los doy, se los explico, ellas lo estudian y les pongo el sombrerito, y entonces ellas pueden ir y los hombres dicen: ellas están predicando bajo la autoridad de nuestro pastor, y lo que están predicando es lo que nuestro pastor escribió que nos predicaran. Entonces, ahí es donde surge todas esas cosas que le digo. No vayan a aparecer ustedes con un sombrerito también, ¿verdad? Pero con la guía sí, hermano, la guía sí, está bien, ese suena. Ahora, la guía ha tenido otras funciones muy importantes. Ahora, le explico esto para ahora pasar. Él inicia su iglesia con el trabajo celular en 1970. ¿Cuándo lo inicia? Y en sus primeros 10 años había alcanzado 18,000 miembros. ¿Con cuántos comenzó? Comenzó con 600. Para 1970, o sea, han pasado como 9 años, ¿verdad? No. 64 a 70 han pasado 6 años. ¿Ha alcanzado cuántas? De 600 miembros pasaron ¿para cuánto? 18,000. Para 1980 han alcanzado 150,000 personas. Para hace algunos años, que no he observado cuál es la última cifra, yo supe que tenían más de 2 millones de miembros, con una cantidad de iglesias satélites por toda Corea. De hecho, la iglesia coreana es la que más misioneros está mandando al mundo entero. Es sorprendente lo que Dios ha hecho a través de ellos. Son iglesias que oran mucho. Si usted va a Los Ángeles, ellos oran todos los días a las 4:30, otros a las 4, otros a las 5, otros a las 5:30, pero oran todos los días. Todos los días. No sé, aquí yo no he visto muchas iglesias coreanas, pero me imagino que tienen la misma dinámica. No importa esté siendo frío, calor, ellos van a orar, y no crea que llegan uno. No, está llena la iglesia todos los días. Entonces, la iglesia comenzó a tener ese crecimiento a través del sistema celular. ¿Quién es el padre del movimiento celular? Es el pastor David Jong Ki-cho, de la iglesia Asambleas de Dios en Seúl, Corea. Para los 1980, que el movimiento del es tremendo, un pastor
que creo que todos lo conocemos, guatemalteco, pastoreando en El Salvador, el hermano Sergio Solórzano. Él escucha de lo que está pasando en Corea y toma un boleto y se va a una convención. Él quiere ir a aprender del sistema celular. Y entonces se va a lo que es Corea a aprender del movimiento celular. Cuando llega allá, tiene una entrevista con él y le dice, es una época de guerras en nuestro país, la iglesia de él ha alcanzado como 3,000 miembros y él le dice lo que está haciendo y que ha llegado a aprender. Entonces él espera que le dé una gran conferencia acerca de qué hacer para que la iglesia crezca. Y le dice, sigue haciendo lo que estás haciendo, evangelizando y oren. Esa fue la gran técnica que le dio. El hermano dice que se enojó un poco, pero él era amigo de uno de los coordinadores y le enseñó cómo funcionaba organizacionalmente el sistema celular, porque el sistema celular tiene una estructura organizacional que hay que conocer bien para que pueda poder crecer las células y todos nos integremos y estemos comprometidos. Ellos establecen metas, ellos hacen una serie de actividades siempre en pro del evangelismo. Yo les recomiendo que se lean un libro que se llama Los Grupos Familiares. Lo puede buscar en internet. Yo se los puedo dar a los líderes cuando nos veamos, con todo gusto, para que ustedes puedan obtenerlo gratis y poder leerlo. Y usted pueda leer cómo esta iglesia pudo crecer. Entonces, el pastor Sergio, al ver todo eso, aprendió y trajo e implementó en El Salvador lo que es el movimiento celular. Yo voy a hacer una pregunta aquí, con todo respeto. ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Pues les quiero decir algo. Nosotros los salvadoreños, cuando se habla de salvadoreños, se piensa en dos cosas. Se piensa en las pupusas. Pero de algo que hayan plantado, hayan hecho los salvadoreños, ¿sabe? Dos cosas. Salvadoreño y la gente le queda viendo, 18 o 13. Una de dos. MS 18 o MS 13. Ellos le preguntan. Pero saben ustedes y siéntanse bendecidos, porque el movimiento celular en Centroamérica y Latinoamérica comenzó en El Salvador. En época de guerra. Ahí comenzó. Ahí comenzó. Entonces, el pastor Sergio comenzó e implementó el sistema celular. Y para los 90, él había alcanzado sus primeros 120,000 miembros. Usted sabe que Misión Cristiana Elín es la iglesia más grande, una de las iglesias más grandes. Bueno, ahora es la iglesia bautista, que también tienen un modelo de evangelismo muy agresivo, muy determinado. Cárceles, hospitales, las calles, una labor social increíble, una proclamación del evangelio por todas partes. Y la iglesia Elín lo hace en las casas. De ahí fueron a aprender hermanos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Latinoamérica, y el movimiento celular se extendió. Y los salvadoreños que nos venimos para los United States comenzaron a plantar iglesias, y aquí la mayoría de iglesias que son grandes y que han alcanzado un crecimiento significativo, todas trabajan ¿con qué? Con célula. Ahora, me dieron 45 minutos y ya casi me llegó la hora. Voy a ir aterrizando. Después de este planteamiento, tanto bíblico como histórico, ¿usted cree que esto es de Dios? ¿Cuántos creen que es de Dios? ¿Cuántos creen que es de Dios hacerlo? ¿Por qué ha tenido éxito cada vez que se ha implementado, aún en tiempos de crisis? ¿Sabe por qué? Porque es algo que la Biblia testifica que el Espíritu Santo guió a la iglesia a hacer para poder tener un impacto y alcanzar mayor cantidad de almas para Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren que las almas sean salvas? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? ¿Para qué? Predicar el evangelio de Cristo. Mi amado, el evangelio ha transformado nuestras vidas.
¿Qué hubiera sido de nosotros si alguien no nos hubiera motivado, hablado de Cristo? Y quizás muchos fuimos ¿a dónde? A una célula. Ahí nos comenzamos a reunir y ahí íbamos todos mal encarados, a veces solo por la comida, pero íbamos, hermano. Y el Señor en su gracia nos tocó. ¿Y cómo estamos? En el alcoholismo. ¿Cómo estamos con hogares desintegrados? ¿Cómo estamos con una diversidad de problemas? Sin esperanza. Todos, hermanos, arruinados espiritualmente. Pero cuando Cristo nos alcanzó, nuestra vida ha sido transformada por el maravilloso evangelio de Cristo Jesús. Y eso ha sido lo más maravilloso que nos ha sucedido, ¿sí o no? Vidas que no teníamos, ahora las tenemos. ¿Por qué? Por el evangelio de Cristo. Ahora, ¿quién nos alcanzó? Es probable que una persona nos habló de Jesucristo y nos llevó ¿a dónde? A su casa. Y ahí comimos pupusas, tacos, baleadas, macheteadas. Ahí, hermano, tamales, chuchitos. Una vez yo fui a visitar unos hermanos y me dice, ¿quiere un chuchito? Me dijo. Yo no como eso, le dije. Más que acababa de escuchar que le dijo, ¿ya fuiste a traer el chucho? Le dijo. Yo dije, ahora lo cocinaron y me quieren dar. Era un tamal, tamal guatemalteco. Y cuando fui a Honduras me dijeron, ¿qué quiere? ¿Baleado o macheteado? Ninguna, le dije yo. Hermano, ¿qué nos transformó? ¿El evangelio de qué? De Jesucristo. No importa por lo que hayamos ido, pero en una casa. Entonces, ¿qué quiero decirle? Y con esto voy a cerrar. De igual manera, hoy en día la iglesia, y ustedes saben que para que esta iglesia se multiplique es facilito. ¿Sabe que llegar al nivel que ustedes están es lo que más cuesta? Eso es lo que más cuesta. Han sido años de trabajo. Pero dar el próximo salto de 300, de 400 a 800, hermano, eso se hace fácil. Facilísimo. Para mí eso no tarda más de 6 meses. Es más, si mire, cada uno de nosotros nos comprometemos. Cada uno de nosotros. Si nosotros venimos y decimos, en 4 semanas vamos a alquilar un auditorio donde quepan 800 personas. Y cada uno de ustedes decide traer a 2 personas. Le aseguro que sin mucho esfuerzo lo llenamos. Dice, pero es que nadie quiere venir. No, yo le doy una clave sencilla. Váyase a un 7-Eleven y dígale ahí, te contrato. Lo bueno que aquí el culto son a las 5 del domingo. Y ya a las 5 la gente ya no cayó nada. Usted va, le dice, lo contrato por 2 horas. Le voy a dar $10 la hora y comida. Solo acompáñeme a una reunión. Llenamos rapidito esto, hermano. Yo una vez les dije a los hermanos, porque teníamos un evento de célula y solo me llegaron como 5 personas y me tocó cambiar el mensaje. Y ya se imagino el año de desgraciada que le di a los hermanos. Y le dije, nadie me entra por esa puerta el otro domingo si no traigo invitado. Yo soy mero loco, hermano. Alguien me dijo, ¿cómo se atreve a hacer eso, pastor? Va a estar vacía la iglesia. Yo le dije, si ustedes han entendido que el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio y a comprometernos con el sistema celular, con las almas, amar la obra de Dios. Cristo dice en su palabra, Dios dice en su palabra que Dios no desea que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo creerán si nadie va y les predica? ¿Cómo irán si nadie va y se los dice? Y les dije, ustedes tienen que traer un invitado. Y les dije, y el que no, vaya a Hondipo, decimos allá. Allá es donde los... Y unos hermanos, sus invitados le fallaron y se fueron para Hondipo. Y trajeron 3 invitados, hermano. Y les dieron la ofrenda para que ofrendaran también.
Y no me lo va a creer, hasta el día de hoy, esas 3 familias, de esas 3 personas que llegaron, están en la iglesia. Hasta el día de hoy. Es interesante, es que cuando usted ama predicar el evangelio, entonces usted va a hacer lo que sea con tal de que las almas sean salvas. Y ese día tuvimos una cosecha enorme, enorme. Los hermanos lo entendieron. ¿Cuál ha sido el propósito de esta conferencia? Que cada uno de nosotros entendamos que esto que hacemos, lo hacemos desde una fundamentación de ¿qué? Del pastor, por un capricho, o porque nuestra organización así trabaja, o porque lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, ¿será que Dios nos respalda? Y si lo dice la palabra de Dios y lo hacemos, ¿será que almas van a ser salvas? Y sabe, mi amado hermano, así que cada semana, cada sábado, comprométase, no un sábado sí, un sábado no, sino todos los sábados. Va a ir con su líder, yo voy a estar aquí. Y todos nosotros, cuando el reporte pase, con nosotros, más los invitados, si somos 300, allá tienen que haber por lo menos 400. Les pregunto, ¿lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Hermanos, si la Biblia lo dice, ahora, ay, ¿quién me va a pagar? Le tengo una buena noticia y con eso termino ahora. El príncipe de los pastores en aquel día dice que sonará la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos tomados para ser llevados con Él. Y el Señor nos va a galardonar en el tribunal de Cristo por cada alma que le predicamos el evangelio de Cristo. El Señor nos va a galardonar. ¿Cuántos quieren su galardón? Pero si nunca va a la célula y nunca llega un invitado y nunca almas son salvas, no le van a dar galardón, hermano. ¿Saben quién es el que va a tener la corona más grande en el cielo? Un hermano dijo, el más cabezón, dijo. No, hermano. Aquel que más almas alcance para Cristo es el que más va a ser galardonado. ¿Quieren ser galardonados por el Señor? Trabajemos. ¿Y cuál es la forma que lo vamos a hacer? Participando en la célula. ¿De vez en cuando o cuándo? ¿Lo dice la Biblia? ¿Y a quiénes vamos a llevar? A nuestros amigos y parientes más cercanos. Y el Señor se va a mover y vidas van a ser salvadas y transformadas como el Señor nos ha transformado a nosotros. Cristo viene pronto. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has desafiado a poder, Señor, trabajar para la gloria de tu nombre. Perdónanos, oh Dios, si hemos estado despreocupados, desamorados, si hemos estado, Señor, ausentes, si no hemos tomado este trabajo de tu obra con compromiso. Ayúdanos, oh Dios, a través del refrescar que nos has dado, a través de tu palabra y de cómo a través de la historia tu iglesia ha, Señor, sido una iglesia comprometida en el evangelismo a través de las casas. Señor, ayúdanos a nosotros a retomarlo con esa pasión, no por una imposición, sino por una pasión, por un anhelo de querer honrar tu palabra. Que la próxima semana, que el próximo sábado, todos los que estamos aquí estemos en una célula. Y que no solamente estemos nosotros, que llevemos a una persona que no te conoce, para que pueda comenzar a conocerte y quizás ese día pueda ser salvo. Ayúdanos a comprometernos con esta gran comisión que tú nos has dado de ir y predicar el evangelio, entendiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros para usarnos y respaldarnos a fin de que los que están enfermos sean sanados, los que están con problemas sean transformados, los encadenados sean libres, los no salvos sean salvados, y entender que tú vas a usarnos a nosotros como tus instrumentos. Gracias, Señor, por desafiarnos esta noche.
Ayúdanos a asumir ese compromiso de servir en tu obra de esta forma responsable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ha sido un gozo estar con ustedes. Solo les doy dos breves anuncios. Al final yo tengo CDs de predicaciones, están grabadas, conferencias para la familia, para liderazgo. Yo no las vendo, es una ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón. Y si el pastor autoriza y alguien quiere información de la universidad, ¿podríamos dársela? Amén. Si usted quiere formarse como líder para aprender, tenemos varios programas que están por iniciar y yo con gusto le doy información. Pastores, muchísimas gracias. Gracias, congregación, por recibirnos. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Qué bueno, pastor. Gloria a Dios. Hemos aprendido, hermanos. Bueno, es lo que estamos haciendo, pero ahora con un poquito más de fuerza. En el nombre de Jesús. Un segundito, a no ser si alguien está enfermo y quiere una oración especial, específica, para poder unirnos y creerle a Dios que Dios es sanador. ¿Todos estamos sanos? Amén. Entonces me siento un segundito, tenemos ya los anuncios, ¿están listos, hermano José Manuel? A no ser si allá en la parte de atrás veo un caballero, ya conoce al Señor, hijo, allá atrás. Quisiera esta tarde usted hacer el compromiso con Cristo, invitar a Cristo a su corazón. Le invitamos, si quiere pasar al frente, déjeme orar por usted para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y sea salvo de esta generación mala, de esta generación difícil, ¿verdad? Así que quiere pasar, venga, aquí vamos a orar por usted para que sea salvo a partir de este día y el Espíritu Santo esté sobre su vida. Amén. Mientras se decide, aquí está el lugar abierto para poder orar por usted. Vamos a pasar los anuncios, ¿qué le parece? Esta hermosa tarde, hermano José Manuel, y de hecho, al final va a pasar hermana Belki otra vez para que les recuerden los amigos que no estaban antes, para que anuncien Belki y Nehemías con la ayuda de Dios, ¿verdad? Adelante. Gracias, pastor. Dios los bendiga, hermanos.